La perashá de esta semana, la perashá de Metzorá, nos habla acerca de las ronchas que salían en la piel a causa de haber cometido ciertos pecados. El Talmud, en el Tratado de Arajín, nos dice que los pecados por los cuales salían estas ronchas, estas manchas sobre la piel, eran 7. Era el primero de ellos por haber hablado lashon hará, hablar mal de otras personas. El segundo por el asesinato. El tercero por dar falsos juramentos. El cuarto era por la inmoralidad. El quinto por la presunción. El sexto por el robo. Y el séptimo por ser codos avaros. Y por otro lado, la Tosefta nos dice algo muy diferente. Dice la Tosefta que cuando la persona venía frente al Cohen para que el Cohen le diagnosticara cuál era el motivo de su enfermedad o por qué le vinieron esas ronchas, el Cohen le decía: sal y reflexiona, ya que tu enfermedad vino por el orgullo. ¿Cómo? Si dijimos que el Talmud se refiere a que las ronchas salen por 7 motivos diferentes, ¿cómo el Cohen le decía siempre que se trataba de orgullo y que debería de reflexionar con respecto a ese tema? Y que con las otras 6 causas por las cuales salen las ronchas. Dijo Rav Chaim Vital, para poder entender esta interrogante, Rav Chaim Vital era el alumno predilecto del Arizal HaKadosh, un rabino cabalista muy importante, y él dijo que en realidad la persona no debe hacer teshuvá solamente por los pecados que cometió con respecto a realizar alguna acción, sino principalmente, y la raíz de todos los pecados, es el haber sido orgulloso. Y de hecho, las midot raot, las malas cualidades, son aquellas que llevan a la persona a pecar. Cuando una persona tiene una mala cualidad, esa mala cualidad se materializa y se convierte en una mala acción. Sof ma'aseh b'machashavá tehilá. Siempre el final de las creaciones y las acciones es solamente el resultado de un mal pensamiento, una mala conducta, una midá ra, como le llaman nuestros sabios. Midá ra es una mala cualidad. Cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es enojona, cuando una persona tiene algún defecto de carácter, a pesar que el defecto per se no parece ser una averá o un pecado, pues no realizó ninguna acción, de todas maneras, ese es la raíz de todos los pecados que la persona comete. La raíz de los pecados se encuentra en el interior de la persona, en cómo la persona es, las cualidades o las virtudes que la persona puede llegar a tener. Y es por eso que lo principal para que la persona pueda abandonar cualquiera de estos pecados es que se quite el orgullo, que se quite la presunción. Dice el Rambam que la persona no debe nada más hacer teshuvá, reflexionar y arrepentirse por los pecados que cometió físicamente, sino que principalmente debe de reflexionar y debe de hacer teshuvá con respecto a los pecados que cometió mediante sus malas cualidades. Debemos de reflexionar y de hacer teshuvá por haber sido enojones, orgullosos, por haber sentido envidia, por haber sentido odio. Todas esas cualidades son las que nos llevan posteriormente a pecar. Dice el versículo, Ya'azov rasha darko, una persona malvada debe de abandonar su mal camino, Veish aven machshebotav, y una persona más malvada aún debe de abandonar sus malos pensamientos. Y es que la raíz de las malas acciones son los malos pensamientos. De hecho, cuentan una historia con respecto a una persona que falsificaba billetes. Eran 2 socios.
Uno de ellos era el que imprimía los billetes falsos y el otro los distribuía. En una de esas, la policía estuvo detrás de ellos y averiguó, y hasta que por fin los encontraron. Cuando los encontraron, vieron salir al distribuidor con un portafolios lleno de billetes falsos. Lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Entraron al taller a la imprenta en la que se producían los billetes falsos, y encontraron al que fabricaba los billetes con una máquina para imprimir billetes falsos, con papel y tinta para hacerlos. Y se lo llevaron también a la cárcel. Cuando llegó el día del juicio, impusieron la condena. La condena fue para el distribuidor 1 año de cárcel, mientras que para el impresor, que era quien falsificaba los billetes, le dieron 10 años. En ese momento el impresor se quejó y les dijo: lo que ustedes hacen está equivocado, es incorrecto, no se vale. ¿Cómo es posible que a mí me estén imponiendo una condena de 10 años, mientras que al otro solamente de 1 año? Debería de ser al revés. A él deberían de darle 1 año y a mí solamente 1 semana. El juez le pidió que explicara sus argumentos y entonces él dijo: mire, señor juez, la prohibición es tener billetes falsos. Yo no tenía adentro de mi imprenta ni un billete falso. Solamente tenía la máquina, el papel y los billetes. Por lo que no deberían a mí de condenarme. No me encontraron a mí ningún billete falso. Entonces respondió el juez: mire, señor, tiene usted razón. En su propiedad no había ningún billete falso. Sin embargo, usted tenía una máquina para poder producir cualquier cantidad de billetes falsos. Por lo tanto, su condena debe de ser aún peor que la del distribuidor. Este es un ejemplo clarísimo para que nos ayuda a entender la diferencia entre una mala cualidad y una mala acción. Si una persona tiene una mala acción, es como si tiene un billete falso. Sin embargo, cuando una persona tiene una mala cualidad, esa mala cualidad es la que puede llegar a imprimir muchos billetes falsos, ya que las malas cualidades son la fábrica de las malas acciones. Cuando una persona es enojona, ese enojo se lo va a llevar a golpear a alguien, a hacerle daño a alguien, a romper cosas. Una persona que es orgullosa, ese orgullo lo va a llevar a pisotear, lo va a llevar a mentir, lo va a llevar a robar, para de esa manera tener dinero, tener poder y poder sentirse orgulloso. Las malas cualidades son la raíz de los pecados, y por lo tanto no solamente necesitamos pedir perdón por los pecados, sino principalmente debemos de arrepentirnos y de tratar y buscar corregir las malas cualidades. Y es mucho más difícil cambiar y corregir una mala cualidad que corregir algún pecado. El pecado se deja de fabricar en el momento en el que destruimos la máquina que los hace. En el momento que la persona rompe sus malas cualidades, entonces automáticamente deja de pecar. Dijeron nuestros sabios, dijo el libro Shem Shmuel en nombre de su padre, que cuando la persona peca, el primer pecado que comete es el pecado más grave. El resto de los pecados iguales que comete ya son consecuencia, producto y hijos del primer pecado que la persona cometió. En el momento en el que la persona hace un pecado, entonces ya el pecado se vuelve en parte de su esencia. El cometer ese pecado ya es parte de él, como dicen nuestros jajamim, mitzvah goreret mitzvah. Cuando la persona hace algo bueno, eso bueno lo jala a hacer otra cosa buena.
Pero haberá goreret haberá, cuando una persona hace algo malo, eso malo lo jala para hacer más cosas malas, pues ya cambió algo en su interior y ahora ya no es sensible para sentir dolor o sufrimiento por hacer algo malo. Ya ni siquiera siente vergüenza o siente que esté haciendo algo malo. Por lo tanto, cuando una persona ya sigue pecando, ya eso es consecuencia del pecado original. Y el pecado original se dio en el interior de la persona, en el pensamiento, en el carácter. Y para esto el Hafetz Haim trae un ejemplo. Él dice que hace muchos años en Europa los comerciantes iban en carretas, viajaban en carretas y claro que no existía ni Waze, ni GPS, ni nada por el estilo. Y cuando viajaban en Rusia, en las carretas, en tiempo de frío, todas las calles estaban nevadas y por lo tanto no se distinguía entre el bosque o la calle. Y las personas empezaban a andar y a buscar tener suerte y llegar a una posada. Se dio en una ocasión que había una gran feria en la cual los comerciantes vendían todos sus productos y de ahí sacaban dinero para todo el año. Un grupo de hombres agarraron su caravana, hicieron varias carretas, un recorrido y con el frío se estaban congelando, caminaban sobre la nieve sin saber para dónde iban, pues no estaba trazado el camino. Y por fin lograron llegar a una posada. Después de estarse congelando, muriéndose de frío, llegaron a la posada, tomaron un chocolate caliente, un poquito de vodka, se taparon bien y se durmieron. Pero uno de ellos decidió que no iba a esperar a todo el grupo. Él dijo, yo tengo que llegar a mi destino rápido, ya que la feria será mañana y si yo no me apuro no voy a agarrar un buen lugar para presentar mis productos y venderlos ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Madrugó muy temprano y salió al camino. Se agarró una botella de vodka y empezó a tomar y a tomar para calentarse. Entre la botella de vodka que lo calentó, el poco tiempo que durmió, el frío que le estaba congelando los huesos, el hombre en la carreta se quedó dormido. Y empezó el caballo a seguir cualquier dirección y a irse por cualquier lado. Y el caballo siguió y siguió y siguió y siguió el camino. Cuando el resto de sus compañeros se despertaron, desayunaron y decidieron salir para ir a esa feria, pero tampoco conocían la dirección y no sabían cómo llegar mientras que las calles estaban cubiertas de nieve. Pero cuando salieron vieron marcas de ruedas de una carreta. ¿Qué es lo que hicieron? Siguieron esas marcas y siguieron esas marcas y siguieron y siguieron y siguieron caminando y galopando detrás de esas huellas de carreta que habían delante de ellos, pues no se veía nada más en la blanca nieve. Siguieron su camino y siguieron su camino hasta que después de andar por ahí durante todo el día, vieron a lo lejos una luz. Se trataba de una posada y dijeron, por fin estamos salvados. Llegaron a la posada y ¿de quién era la posada? Era exactamente la misma posada de la cual salieron 12 horas antes. ¿Qué es lo que pasó? El primero trazó el camino, pero el primero estaba borracho. El caballo solamente dio la vuelta y regresó para esa posada porque era el lugar en el que vivía. Y los que salieron después no iban borrachos. Sin embargo, siguieron solamente las huellas del primero. Así pasa también con las averot. A veces las malas cualidades que tenemos son las que trazan el camino y las que nos llevan y nos incitan a hacer pecados. Y ya que nos acostumbramos a ese pecado, lo seguimos haciendo una y otra vez. Y todo a causa
de que esos caminos en la nieve ya se trazaron para nosotros. Debemos de aprender a romper nuestras malas cualidades. Debemos de saber que las malas cualidades son aquello que nos llevan a hacer malas acciones. Y por otro lado, también al revés, cuando una persona es humilde, la humildad se lo lleva a realizar buenas acciones. Cuando una persona es modesta, cuando una persona se preocupa por los demás, esa preocupación, esa humildad, ese amor que hay en su corazón lo va a llevar a realizar buenas acciones. Es por eso que esto no es una contradicción. Realmente las ronchas sobre la piel salían por 7 motivos. Pero los 7 motivos tienen y encuentran su raíz en uno solo, que es el orgullo y la presunción. Cuando la persona es orgullosa, entonces roba para conseguir dinero y de esa manera presumir de su dinero. Cuando una persona es orgullosa y se cree mejor que los demás, habla lashon hara de otras personas. Cuando una persona es orgullosa, puede llegar incluso a matar a otra persona, pues cree que las otras personas le hacen competencia o lo opacan o le quitan lo que a él, según él, merece. La raíz de todas las averot, de todos los pecados y de todas las ronchas que salían sobre la persona era una sola, y esa se llama orgullo, presunción. Creer que eres más que los demás. Por eso el Cohen le decía a la persona: sal, reflexiona sobre el orgullo y verás cómo el cambiar y el borrar y el quitar ese orgullo negativo te va a ayudar a que borres y corrijas todos los pecados y esa roncha se quite de tu piel. Ojalá que podamos aprender este mensaje, que podamos quitarnos esas malas cualidades y que seamos personas con buenas cualidades para que automáticamente esas buenas cualidades nos empujen y nos lleven a realizar buenas acciones y que Dios nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén.